Sociedad Mexicana de Oncología. En la nueva era de la Sociedad Mexicana de Oncología, enmarcamos una gran organización de intereses destinados a cuidar o satisfacer las necesidades de los enfermos con cáncer, teniendo como objetivo la educación médica continua de nuestro cuerpo médico, comprometido a la investigación y así divulgar enseñanza oncológica para fortalecimiento de la estructura interna con numerosos intereses en común. Sociedad Mexicana de Oncología. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta sesión que conjunta dos programas académicos. Por un lado, el programa La Academia Contigo por parte de la Academia Mexicana de Cirugía y por otro lado, las sesiones sabatinas de la Sociedad Mexicana de Oncología. Como podrán ver en el programa, contamos con la presencia de tres expositores muy renombrados que tienen una trayectoria impecable, tanto en el área académica como en el área administrativa y pública, y cada uno nos va a hablar de aspectos históricos y actualidades de las diferentes especialidades involucradas en la oncología. Quiero agradecer enormemente a la presencia y la facilidad que nos dio para realizar esta sesión a los dos presidentes de las asociaciones que aquí nos reúnen. Doctor Juan Miguel Abdo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, muchas gracias por su presencia, gracias por facilitar esta sesión. Y también a nuestro presidente, el doctor Gregorio Quintero Beuló, quien también muy amablemente facilitó la realización de esta sesión y que fue su idea, de hecho. Gracias, Gregorio. La agenda de nuestros expositores está siempre muy ocupada y va a haber una pequeña modificación en el programa. Vamos a comenzar, la primera plática va a estar a cargo de la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, quien es actualmente directora del Hospital General de México y además es secretaria de la Academia Mexicana de Cirugía, quien nos va a hacer el honor de darnos una plática con relación a aspectos históricos y camino el cual lleva la radiología en el área de oncología. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Adelante, por favor. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La academia es mi casa y ¿qué les puedo decir de la oncología? Yo soy radióloga intervencionista y como tal también voy a darles un panorama de dónde, en qué momento convergemos la radiología y la oncología en la historia y para dónde vamos juntos. La radiología tiene una fecha de nacimiento y es el 6 de noviembre de 1895. En esta época, el doctor William Conrad Roentgen
haciendo unos experimentos, encuentra en forma incidental, descubre en forma incidental los rayos X. Por eso les puso rayos X, porque él se dio cuenta que de un tubo donde estaba trabajando con rayos gamma, aparecen una luz extraña que tiene la capacidad de imprimir en película fotográfica, de velar la película fotográfica. Entonces les puso rayos X y se conocen todavía hasta la fecha como rayos X o rayos Röntgen. Esto fue en noviembre de 1895 y ya en 1896 empiezan a haber interacciones de la radiología con diferentes áreas de la medicina, como por ejemplo en 1896 el doctor Otto Waldorf, quien toma la primera radiografía de sus propios maxilares. En 1898, solamente 3 años después, el doctor William Rollins se da cuenta que la radiación puede generar quemaduras y esto lo experimenta él en propia mano. También en 1901, con relación al descubrimiento de William Conrad Röntgen, es que se le da el premio Nobel por este maravilloso descubrimiento. En 1901, el mismo doctor Rollins, después de su hallazgo personal, después de estas quemaduras, él sugiere que se empiece a cubrir el área que no va a ser radiografiada, que el tubo de rayos X también se cubra con una coraza de plomo. Entonces, él es el primero que empieza a hablar de protección radiológica, que en la actualidad es tan importante, y estamos hablando de 1901. ¿Me pueden decir cómo funciona esto? Que creo que ya lo apagué. ¿Este es para adelante? Ok, muchísimas gracias. Aún sigue el devenir de la radiología y empiezan a haber diferentes desarrollos, como por ejemplo en 1949, en donde se describen las radiografías panorámicas utilizando una técnica rotacional, y en 1979, cuando el doctor Hounsfield, que era un físico, un ingeniero físico, descubre o más bien inventa la tomografía computada. Aquellos primeros equipos de tomografía computada que tardaban aproximadamente 30 minutos en hacer una tomografía simple de cráneo y se llamaba axial porque solamente se podían obtener cortes axiales. Y estamos hablando de no hace demasiado tiempo. La verdad es que la radiología dentro de las especialidades es de las más nuevas. No puedo dejar de hablar de mi querido hospital. El Hospital General de México es fundado el 5 de febrero de 1905 y uno de sus primeros pabellones fue el de hidroterapia y electromecanoterapia, que se convirtió posteriormente en el servicio de radiología. Pueden ustedes ver ahí en la imagen del lado derecho un tubo de rayos X que se obtuvo desde el inicio con el doctor Roberto Joffre, y en 1936 el doctor Koki Kano establece el primer servicio de radiología como tal y empezamos a funcionar de esta manera. En la actualidad es un servicio que cuenta con todos los equipos de última generación y donde podemos hacer cualquier estudio o procedimiento radiológico que se pueda hacer en cualquier parte del mundo. Esta es la primera imagen que se obtuvo con rayos X y es la mano de la esposa del descubridor de ellos, Berta Röntgen. Es una imagen muy conocida donde se ve un anillo en su dedo, y muy poco tiempo después, en enero de 1896, se publica la primera imagen de una angiografía. Aquí con una mezcla de cal se le introduce a una mano amputada y se obtuvo este tipo de imágenes. Entonces, la inquietud por la interacción de los médicos con la radiología con los rayos X fue impresionante. En 1920 se imprime un primer atlas vascular con imágenes radiográficas cuando todavía no existían los medios de contraste. Los medios de contraste se desarrollan por ahí del 32 al 34.
Ahora hablando ya más de esta interacción entre la radiología y la oncología, está en 1953 el doctor Sven Ivan Seldinger, quien es el primer médico que describe una técnica muy sencilla de cateterización percutánea de un vaso, mediante la cual se puede acceder en forma distante a cualquier estructura de tipo tubular, ya sea vascular, linfática, vía biliar, vías urinarias, etcétera. Esta técnica de Seldinger nos ha funcionado desde entonces para dar inicio a la radiología intervencionista. El desarrollo que ha tenido la imagen, la radiología, que ahora ha habido intentos de cambiarle el nombre y en vez de conocerse como radiología e imagen, se conoce como imagenología. Esto todavía no está aceptado por la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, esto es ya que no solamente se están utilizando los rayos X para obtener imágenes médicas. Ya en la actualidad tenemos diferentes métodos, como es el ultrasonido, en donde no existe radiación ionizante y no existe el riesgo de las quemaduras, de las cuales se percataron en forma muy temprana. También tenemos la imagen por resonancia magnética y actualmente en donde más interacción hemos tenido los radiólogos con los oncólogos en la imagen molecular. ¿Quién puede ahorita como oncólogo pensar en tratamiento o en diagnóstico adecuado de cáncer sin estas imágenes moleculares, en donde existe una fusión de técnicas, una técnica de medicina nuclear con una técnica radiográfica? Y es entonces donde podemos hablar ya de la espectroscopía en resonancia magnética o bien también del PET-CT y PET-resonancia, el cual pues ya tiene muchos años en funcionamiento y en donde hay muchos desarrollos que van hacia adelante con nuevas técnicas, nuevos radiotrazadores y diagnósticos cada vez más precisos que nos permiten dar un diagnóstico en forma más temprana, más localizada y además en etapas muchísimo más fácil de detectar y de iniciar tratamiento. No tengo que comentarles esto, ustedes lo saben bien, pero sabemos que el cáncer está incrementando en una forma exponencial y si consideramos que en 2012 habían 14 millones de nuevos casos de cáncer, se estiman que para el 2030 habrán 24 millones. Estos son los cánceres que más mortalidad, con que más mortalidad están asociados. El Hospital General de México no estamos exentos de esto y el panorama es muy similar y estamos viendo cómo existe un incremento sumamente importante en los nuevos casos de cáncer. De 792,000 consultas que damos al año, el 10% de ellas, 79,000, son consultas de tipo oncológico, ya sea de primera vez o subsecuentes. Entonces, estamos también incrementando nuestros números en relación al cáncer. El principal diagnóstico de cáncer en el hospital es cáncer de mama. El radiólogo en la actualidad, el radiólogo de diagnóstico, ocupa un papel cada vez más importante en la atención de los pacientes con cáncer, en forma temprana detectando el tumor, haciendo un seguimiento de los cambios durante el tratamiento y después del tratamiento, definiendo las complicaciones del tratamiento, haciendo un seguimiento de estas complicaciones y también ayuda a la estratificación. En todas estas acciones existe una interacción entre el oncólogo y el radiólogo de diagnóstico. Todas las modalidades de imagen que utilizamos en forma conjunta son desde los rayos X simples, evidentemente la mamografía con todas sus modificaciones actuales, la angiografía también en angiotomografía, angioresonancia o bien la angiografía por sustracción digital, ultrasonido, tomografía, resonancia y las modalidades moleculares como son el PET scan, el SPECT scan y la espectroscopía.
Una parte muy importante de la evolución de la radiología en su interacción con la oncología es la sistematización o digitalización de todas las imágenes. Nosotros ya tenemos accesibles todas estas imágenes con una calidad cada vez más certera, cada vez más diagnóstica, y tenemos el acceso a estas imágenes en vía remota en cualquier parte que nos encontremos, ya sea en el hospital, en consultorios o incluso en nuestros propios celulares. Esto también nos ha ayudado muchísimo porque estas imágenes son portables, ya no tenemos que andar con aquellos sobres de placas pesadísimos, sino que esta digitalización y almacenamiento y distribución de imágenes ha servido para dar un mayor dinamismo en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas en conjunto con el radiólogo. ¿Qué va a seguir? Pues tenemos diferentes radiotrazadores que nos están ayudando muchísimo en cuanto al PET, a PET-CT. También existen ya marcadores biológicos personalizados y las imágenes ponderadas por difusión. Todo esto es lo que sigue avanzando y en verdad ha sido un desarrollo muy, muy dinámico y muy acelerado. Ahora, hablando específicamente de la oncología intervencionista, a principio de este siglo, finales del siglo pasado, se ponen a trabajar en forma conjunta el oncólogo y el radiólogo intervencionista, creando una nueva disciplina que se conoce como oncología intervencionista. Esta en realidad se inicia desde los años 60 del siglo pasado, con diferentes acciones como son las biopsias guiadas por diferentes métodos de imagen, hasta nuevos desarrollos tecnológicos. Esto conforma la nueva especialidad que se conoce como oncología intervencionista. Aquí pueden ver una biopsia muy sencilla, guiada por ultrasonido, en donde ya podemos ver perfectamente bien cómo se toman, de dónde se toman las muestras, qué cantidad se toma, y podemos hacerla mucho más precisa. En algunas ocasiones, cuando es un acceso difícil, podemos utilizar métodos como este, que se llama ConvinCT, y que es una facilidad que tenemos en un angiógrafo con una reconstrucción multiplanar que nos permite tener diferentes imágenes y guiarnos la vía de acceso preferente donde menos daño se haga y podamos obtener buenas muestras para una adecuada biopsia y un adecuado diagnóstico, que van desde una biopsia como esta, que con simple fluoroscopía la podemos hacer, hasta imágenes como la anterior. Este es el mismo caso en una reconstrucción multiplanar. Pueden ver cómo entra la aguja. Esto no es tomografía, es en una angiografía, es en una sala de angiografía con esta reconstrucción que se llama ConvinCT. Procedimientos vasculares intraarteriales transcatéter, estos son unos de los que más realizamos y en donde más interacción tenemos, desde la quimioembolización, la embolización blanda o nada más embolización, la quimioterapia intraarterial y en actualidad la radioembolización, aunque en México van pocos casos, es una técnica también prometedora. En hepatocarcinoma, quien no ha oído hablar de la quimioembolización con adriamicina y lipiodol, o bien con esferas cargadas, en donde llevamos el fármaco directo al tumor, en partículas cargables muy pequeñitas que van desde 40 micras, y ahí podemos distribuir intratumoralmente la quimioterapia. También en algunas ocasiones solamente como auxiliares al cirujano oncólogo hacemos una embolización blanda y esto permite una cirugía libre de sangrado. La quimioterapia intraarterial en osteosarcoma, en donde no nada más nos permitimos llevar la quimioterapia al sitio del tumor, sino también hacer una evaluación de la respuesta a estos tratamientos. Lo mismo en sarcoma de Ewing y en rhabdomyosarcoma, donde pueden ustedes ver que no únicamente estamos siendo parte del diagnóstico, sino también del tratamiento. La ablación, que puede ser ya sea térmica o química, los diferentes métodos de ablación térmica, este es un ejemplo.
de un paciente a quien le hicimos una quimioembolización con cisplatino y además una ablación con radiofrecuencia, con una necrosis del tumor. Las crioablaciones en tumores renales también son muy utilizadas y en este caso son básicamente paliativas, pero también nos pueden ayudar para un adecuado control de este tipo de tumores en forma cuando ya no sean sujetos a otro tipo de cirugías. Embolización con lipiodol y posterior ablación con microondas. En algunas ocasiones también podemos participar con procedimientos paliativos que permiten mejorar la sobrevida de los pacientes, como es la derivación biliar en caso de obstrucciones biliares, como un colangiocarcinoma, o bien en vías urinarias con nefrostomías percutáneas e incluso la introducción de catéteres J por vía descendente a través de una pielografía percutánea. ¿Qué esperamos de esta interacción entre la radiología y la oncología? Bien, seguramente van a haber muchos desarrollos futuros en donde cada vez se van a aumentar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, disminuyendo los riesgos potenciales. Aquí cabe señalar, y lo mencioné muy al principio y lo quiero volver a mencionar, la protección radiológica es sumamente importante. También la radiación ionizante provoca cáncer, entonces debemos de ser muy cuidadosos con los métodos diagnósticos, en cómo se utilizan, cómo se indican, y esta interacción que debe de existir entre el oncólogo y el radiólogo debe de ser muy estrecha, ya no podemos trabajar en forma separada. Tenemos que incluir al radiólogo de diagnóstico ya en el equipo interdisciplinario para obtener mejores resultados. Los beneficios que se obtendrán por parte de los pacientes serán cada vez mejores y cada vez mayores si favorecemos esta interacción. Las terapias mínimas invasivas son aquellas que están dando mayores esperanzas a los pacientes con cáncer. Entonces, la medicina está avanzando muy rápidamente y es por esto que la radiología intervencionista debe de incluirse como parte del tratamiento de los pacientes oncológicos a través de esta nueva especialidad que hemos creado juntos, que es la oncología intervencionista. Y evidentemente esta implementación de equipos multidisciplinarios siempre va a redundar en mejores resultados para el paciente. Muchísimas gracias.